Bienvenidos a su canal Mente Positiva y Energía. Hola, mi nombre es Juan Rogelio Caramé, de nuevo con ustedes aquí en un encuentro más sobre crecimiento personal. Hoy quería compartir con ustedes eh, un tema muy polémico, que es el tema de la hipnosis y sus tratamientos y sus efectos en los tratamientos de distintas enfermedades. Al referirnos a la hipnosis, queremos desmistificar un poco esta técnica que sí ha tenido a través de los tiempos un halo de mística, se ha utilizado en los circos, se ha utilizado en distintas maneras, y hay personas que han practicado la hipnosis y se han querido rodear de un halo místico para buscar publicidad, para buscar otros propósitos no sanos respecto a este término. La hipnosis se ha utilizado a través de los tiempos. Desde tiempos remotos se ha utilizado con distintos fines, con fines curativos, con fines médicos, respecto a que se han usado para realizar operaciones sin anestesia, se ha utilizado para tratar distintas afectaciones, pero ¿qué sucede? Que el hecho de ser la hipnosis una técnica donde la persona queda en un estado de relajación profunda, digamos, a un nivel alfa, ha tenido también sus detractores. Muchas denominaciones religiosas han tratado de asociar la hipnosis con la mística, con posesiones diabólicas, con usarla como que eso es algo no sano, no cristiano, no adecuado, y, y hay muchas personas temen entrar o participar en un espacio terapéutico de este tipo por eso mismo, porque tienen un sistema de creencia que no es real, pero que personas que no conocen en sí qué es la hipnosis hacen una mala propaganda de este tipo de técnica. Respecto en sí a la hipnosis, podemos decir, como puede ser que lo haya dicho en otro momento, que la hipnosis es un estado disociativo de la conciencia donde la atención focal está aumentada y disminuida la periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en ese estado no atiende a lo externo, simplemente a la voz del terapeuta, pero es un acuerdo, no es el terapeuta el que te lleva la hipnosis. El terapeuta lo que te hace es conducir, ayudarte a que tú llegues a eso, pero quien cae en la hipnosis es el paciente por su concentración. Cuanto más capacidad de concentración tiene el paciente, más fácil es que entre en ese estado disociativo donde al terapeuta le es permitido desbloquear ciertas emociones, ciertos traumas que están perjudicando al individuo. Pero es un estado psicofisiológico, o sea, no es nada sobrenatural, no es
una experiencia denigrante, es una experiencia cuando se hace profesionalmente en un consultorio adecuadamente, es una experiencia curativa. Ahora bien, hablemos de los distintos tipos de hipnosis que hay y los más utilizados y cómo se utiliza la hipnosis. La hipnosis, y hay un método clásico que consiste en sugerirle a la persona que cierre los ojos, que se concentre en una actividad, hasta llegar a ir logrando ciertas manifestaciones como movimientos involuntarios, primero pesadez, primero relajación, después pesadez, después movimientos involuntarios, después anestesia y así sucesivamente hasta llegar a una profundidad mayor. Ese es un método. Hay otros métodos que implican tocar ciertos puntos del cuerpo para entrar en una hipnosis rápida. Son métodos más antiguos, pero está uno de los métodos más utilizados, es el método ericksoniano de un psiquiatra norteamericano que desarrolló en el siglo pasado una serie de técnicas que él le llamó una hipnosis más democrática. ¿Por qué? Porque el paciente participa en un proceso imaginativo donde se empiezan a desatar nudos de trauma a través de la propia conciencia del individuo, puede ser comenzando con una conversación, con una respiración y hasta llegar a un punto donde el individuo empieza a soltar esos traumas y a disolverlo. Ahora, ¿qué traumas pueden tratarse con hipnosis? Con hipnosis pueden tratarse fobias, pueden tratarse angustias, pueden tratarse depresiones, pueden tratarse trastorno de la personalidad, pueden tratarse fenómenos psicosomáticos o enfermedades psicosomáticas, trastorno digestivo y otras enfermedades más. Ahora bien, cuando hablamos de hipnosis rápida, también podemos hablar de hipnosis ligada con la energía, como en algunos casos nosotros hacemos cuando el paciente está de acuerdo y aplicamos alguna técnica para que, ligado con energía, técnica muy sencilla también, muy cercana a la técnica ericksoniana, una hipnosis democrática donde no hay un total control del individuo, donde simplemente se le hacen sugerencias para poder penetrar al inconsciente. ¿Y por qué es efectiva la hipnosis? Porque tú puedes entrar a zonas del inconsciente que no puedes entrar, que están bloqueadas por la ansiedad, por la angustia del paciente. Y entonces entras y disuelves traumas. También están las hipnosis regresivas, que están también de modas. La hipnosis regresiva consiste en regresar en estado hipnótico a etapas de la infancia, donde hay traumas en la infancia y ahí se pueden desatar nudos y traumas a través de esta técnica y disolverlo, algo que a veces de manera consciente en un tipo de terapia corriente no se pueden hacer. O sea, es buscar un acceso
a partes más profundas del inconsciente de la persona. Y también está de moda la hipnosis regresiva, que se ha hecho a través de los tiempos, pero la popularizó el doctor Brian Weiss. O sea, hizo en hipnosis regresiva a vidas pasadas, un psiquiatra norteamericano que ha escrito varios libros al respecto y sus experiencias la ha acumulado, y los testimonios de las personas ha hecho regresiones a vidas pasadas partiendo de que nuestra existencia, en nuestra propia existencia, hay memorias de vidas pasadas que pueden estar afectando a la persona y uno no tenga conciencia de esto. Cuando se tiene conciencia de esto, al aplicar la técnica de regresión a memorias de vidas pasadas, se disuelve también el trauma y la persona entra en cura. A veces no son cosas que se utilizan cuando son necesarias, no simplemente cuando el paciente quiera, sino cuando hay un terapeuta serio, aplica esta técnica solamente cuando es necesaria, no con fines comerciales. Si no hay otra salida, como los casos del doctor Brian White, cuando él en su conferencia habla de que atendió a una paciente, incluso fue compañera de trabajo de él, una enfermera, y esa enfermera no resolvía sus problemas con los psicofármacos, con otro tipo de terapias psicológicas, y entonces decidió aplicar la terapia de vidas pasadas para poder curar los traumas que venían de otras existencias. Esas son, de manera general, las aplicaciones y por qué se aplican estas técnicas, y que no constituyen en ningún momento problemas relacionados con la mística, con la superstición, sino que es un proceso psicofisiológico del organismo que nos permite adentrarnos en campos que de otra manera no podíamos llegar o entrar. Entonces, esa es la causa de aplicar la hipnosis y la necesidad en algunos casos de tomarla o proponérsela a un paciente. Muchas gracias. Quería focalizar este tema porque es un tema muy controversial y muchas personas tienen miedo o creen que esto es un fenómeno relacionado con la superstición, con la mística, con creencias no, no correctas para uno practicarlo, ¿no? Si no, queremos afirmar que esto es un proceso médico, psicofisiológico, y que nada tiene que ver con la superstición y la mística, y que resuelve muchos problemas, lo que a veces los medicamentos no pueden resolver. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo encuentro.